6 de la mañana, 58 minutos. Carlos Julio Jaramillo, gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, nos acompaña aquí en el estudio de Telediario en la capital. Con él conversaremos en los siguientes minutos sobre los créditos para gobiernos autónomos y el plan Agua Segura para Todos. Gerente, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Primera Impresión. Muy buenos días, Fabricio, un saludo cordial a toda la ciudadanía. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, para arrancar este espacio de conversación, ¿en qué medida los gobiernos autónomos descentralizados se vieron afectados en la entrega de créditos por parte del BEDE durante estos días de paralización y protestas que vivió el país? Complicaciones en estos 12 días, primero como Banco de Desarrollo del Ecuador y a título también personal, rechazando estas actitudes violentas, en verdad más allá de la protesta social, creo que aquí el gran perdedor es esa delincuencia política organizada que tuvo un golpe fallido, un golpe de Estado fallido. Luego ya vemos que la justicia ecuatoriana comienza a actuar y con indicios de responsabilidades comienza a investigar. En ese contexto, como le decía, un rechazo. Yo he podido estar en contacto constante con todos los alcaldes de las ciudades más afectadas, principalmente en donde hay un relato diferente al de la ciudad de Quito. Preveíamos en esos 12 días nosotros hacer asignaciones y colocaciones por cerca de 100 millones de dólares. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente estaba muy ocupada cada una de las autoridades solventando la crisis que tenían dentro de sus localidades. Yo le decía que es posible contar historias diferentes, como un caso de Ambato, un caso crítico, en donde tenían tomadas las plantas de agua potable, donde cerca del 75% de la ciudadanía llegó a tener escasez de servicio, cerrado el relleno sanitario, cercada la alcaldía, tomada la gobernación. Casos particulares también, como el de la ciudad de Cuenca, donde había un cerco a la ciudad, un ataque al patrimonio grosero y violento. Hay pérdidas bastante importantes en cuanto al patrimonio natural, como por ejemplo ver que se convirtió en una mina de piedras y proyectiles el río Tomebamba, y luego tener la ciudad llena de escombros, llena de destrozos, destruyendo el mármol de las veredas. Y desabastecida también, ¿no? Totalmente desabastecida, luego le iba a tocar eso, pero casos como por ejemplo la Plaza San Francisco, en donde hay los testigos patrimoniales de todos los pisos, ¿no es cierto?, históricos que ha tenido desde la época precolonial realmente hasta la actualidad, y habiendo destruido parte de esos testigos desde arqueológicos para convertirlos en proyectiles. Terrible, como usted decía, el cerco a la ciudad, el no permitir que se abastezca la ciudad de medicamentos, eso realmente no tiene nombre. Había un desabastecimiento grave, sabíamos de gente que no podía, por ejemplo, hacerse diálisis porque había escasez de todos los insumos médicos necesarios para ello, realmente complicaciones bastante serias. Alimentos, no había alimentos básicos como leche, como huevos, como cárnicos. Entonces, pudiendo contar otras realidades como la de Santa Elena. Santa Elena realmente tiene pérdidas también incuantificables en el feriado que dejó de tener la afluencia que ellos preveían. Claro, durante este último feriado que coincidió con las protestas, lógicamente el sector turístico fue uno de los más afectados y las playas, que son atractivos principales, recibieron su impacto, ¿no? Así es, esta gente espera por mucho tiempo que se den estos feriados porque realmente eso mueve la economía local. Es realmente una pérdida importantísima la que este balneario, como muchos otros puntos, sufrían, que nos contaban justamente las primeras autoridades. Hay otros casos interesantes de ver, como era el del Oro, en donde se organizaron alcaldía y la prefectura, estuvieron juntos realmente todos los alcaldes y el prefecto, y realmente actuando de manera coordinada con los sectores sociales, con la empresa privada, no permitieron el cerco total de las vías, de tal manera que productos como el camarón, como el banano, puedan realmente salir, porque hubiera sido realmente eso mucho más dramático para el sector. Claro, pero esto fue prácticamente casos excepcionales, ¿no? Porque a nivel general prácticamente el país estaba paralizado, afectado en todos los ámbitos: turismo, producción, salud, la economía, y lógicamente esto genera también una desaceleración del desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. Es así. El señor presidente de la República es un presidente que toma decisiones. En virtud de ello, ha tomado la decisión de la paz por el bien común, el llamar al diálogo, el que podamos conversar. A nosotros como Banca de Desarrollo nos ha pedido también aperturar líneas de crédito que permitan hoy
superar también la emergencia, como es el caso de recuperación del patrimonio. En ese contexto estamos reuniéndonos y conversando con los alcaldes. La tarde de hoy vamos a estar con varios alcaldes del Ecuador en la ciudad de Guayaquil, conversando detalles sobre cuáles son los requerimientos mayores que tienen. Es importantísimo la recuperación del patrimonio. Asimismo, acelerar un producto que lo veníamos trabajando con la ministra de Turismo, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que era en el contexto de sacar un producto para atender el sector turístico. En ese sentido, cerca de 10 millones de dólares de carácter no reembolsables previstos asignarlos para esta línea de crédito y poder llegar a cerca de 100 municipios pequeños en donde puedan dinamizar su economía local a través del turismo. ¿Esos recursos ya se van a inyectar? ¿Estaban previstos entregarlos a fin de año, pero se va a adelantar la entrega? Así es, Fabricio. Estaba previsto esto para fin de año, pero la disposición, señor presidente, es hacerlo rápidamente. Como teníamos ya trabajado esto, lo estaríamos sacando ahora en este mes de octubre para que de esta manera también las municipalidades puedan acogerse a esto. En el fin del año tenemos todavía 2 meses y medio, ¿no es cierto? El Banco de Desarrollo del Ecuador prevé tener la ejecución total de su presupuesto. Ese presupuesto anual 2019 era de cerca de 767 millones de dólares en inversión. Entonces, hemos visto que cerca de 500 millones de dólares han sido otorgados hasta el mes anterior. Ahora, entre octubre, noviembre y diciembre, la previsión es mover cerca de 300 millones de dólares adicionales. Importantísimo la misión Agua Segura para Todos. Claro. Esta ha sido una política del señor presidente de la República. Llegar con agua potable, llegar con saneamiento a las zonas más alejadas, a las zonas que históricamente no han sido atendidas y cerrar esa brecha urbano-rural en donde podemos ver que además no se han tenido atendidas necesidades básicas y que todavía realmente en muchos casos son insatisfechas. En ese contexto, la misión Agua Segura para Todos prevé desde el 2017 al 2021 invertir cerca de 800 millones de dólares en agua potable y saneamiento y está orientado a la ruralidad, a las zonas realmente menos atendidas. Gerente, ¿tienen algún reporte de algún municipio que tenga problemas en este momento en el tema de la dotación de agua potable debido a las paralizaciones que se registraron? ¿Hay alguna alcaldía, algún gobierno autónomo descentralizado que haya sufrido afectaciones en su sistema de dotación de este servicio básico? En el transcurso de la crisis, varios municipios tuvieron inconvenientes en la dotación de agua potable principalmente y en recolección de desechos sólidos en el ámbito del saneamiento. Ambato, como le decía, fue creo que la más afectada en materia de agua potable y saneamiento. No obstante, todavía no nos ha notificado el alcalde si los daños son permanentes o fue únicamente un corte de servicio. Pero, sin embargo, saber que entrar en una planta de agua potable son zonas restringidas, son zonas realmente donde tiene que existir una asepsia y tiene que ser impecable el lugar porque estamos realmente tratando agua potable y no podemos contaminar el sector con una afluencia, una concurrencia de gente que puede realmente terminar causando afecciones, además que hay estructuras delicadas que pueden ser deterioradas. Hoy en la tarde esperamos hablar justamente con él, por ejemplo, hubo amenazas en la ciudad de Cuenca, en donde ya llegaron a las inmediaciones de una de las plantas de agua potable importante. Por ventaja no se llegó a acceder. Hubo ahí también en ese momento un accionar del ejército ecuatoriano para impedir que puedan ingresar hacia las plantas de agua potable. Aquí mismo en la ciudad de Quito, si no recuerdo mal, sábado en la mañana, estuve reunido yo con el alcalde de la ciudad y había una amenaza de corte de agua masivo, en donde asimismo las Fuerzas Armadas pudieron actuar y evitar que eso ocurra. Afortunadamente así fue, gracias al apoyo también de Fuerzas Armadas, estos sectores estratégicos de las ciudades fueron cuidados y protegidos durante estos días de manifestaciones. Pero hay otro tema también que ha generado preocupación, por ejemplo, la destrucción de los bienes patrimoniales, los bienes públicos. En esta medida, el Banco de Desarrollo, el BEDE, puede aportar para poder superar esos problemas y esas afectaciones en estos ámbitos. Así es. Nosotros como Banco de Desarrollo hemos inmediatamente dispuesto que al interior recibamos las solicitudes de atención emergente por recuperar el patrimonio, que es de vital importancia. En Quito, por ejemplo, hay afectaciones muy graves, ¿no? Hay imágenes terribles, como en Cuenca por ejemplo, también. Sí, rompiendo la piedra andesita que puede tener algunos cientos de años, ¿no es cierto? Rompiendo el mármol de las veredas, desprendiendo como proyectiles elementos que están en las paredes de las casas patrimoniales. Realmente esto no tiene nombre y de esa manera hemos dispuesto al equipo que atienda solicitudes
para hacer una atención inmediata y emergente, para poder conservar y detener la destrucción del patrimonio que cuando es agredido de esa manera, claro, lo que aceleramos es la destrucción del mismo. Y así también abrirles una línea de crédito para que puedan hacer los estudios ya de lo que sería la intervención integral para recuperación del patrimonio y luego poder atenderles sí ya el resultado de lo que sea esa consultoría también. Entonces, dividiéndolo en tres fases: la emergencia, el estudio de rehabilitación, restauración y la intervención integral. Usted mencionaba que durante estos días de paralización, 12, 11 días de paralización en el país, el BEDE finalmente no logró colocar al menos unos 100 millones de dólares en gobiernos autónomos descentralizados. ¿Hay ahora un objetivo que se quiera alcanzar luego de todos estos días de paralización en cuanto a créditos a colocar? Por supuesto, yo le decía que en estos últimos 2 meses y medio del año, el Banco de Desarrollo del Ecuador tiene que colocar cerca de 300 millones de dólares adicionales, porque es importante saber que estos dineros, primero, generan desarrollo a la ciudadanía, generan bienestar, obras tan importantes como agua potable, como saneamiento, como viabilidad, como riego en las zonas rurales, como educación superior, han sido realmente los más afectados. Pero en ese contexto, saber también que la construcción dinamiza toda la cadena de economía, donde sabemos que ahí el obrero, la mano de obra calificada, la mano de obra no calificada, el profesional, están vinculados, además del transporte. Vemos que el mismo transporte público, el transporte pesado, la ferretería, la señora que vende la comida, en verdad, mueve toda una cadena de economía, la construcción, y saber que esto es una afección para las arcas fiscales, pero también para cada uno de los ecuatorianos que nos vemos beneficiados en ese reparto de la riqueza. Sería bueno también aclarar la entrega de estos créditos por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador es estrictamente para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿cierto? Para que ellos puedan ejecutar finalmente una serie de proyectos en beneficio de sus poblaciones, de sus ciudadanos. No hay otro tipo de créditos para otro tipo de sectores. El Banco de Desarrollo del Ecuador puede atender a gobiernos autónomos centralizados para todas estas obras de desarrollo urbano: agua potable, saneamiento, vialidad, ¿no es cierto? Equipamiento urbano como terminales terrestres, mercados, centros comerciales, en fin, un sinnúmero de proyectos que pueden ser presentados al Banco de Desarrollo. Pero asimismo tenemos nosotros proyectos de vivienda, vivienda de interés social y vivienda de interés público. ¿Cómo se canalizan esos recursos? Esto puede ser realmente a través de un GA, de una empresa pública o de un promotor privado. Nosotros sí podemos dar créditos a empresas y promotores privados que quieran intervenir en vivienda de interés social y vivienda de interés público. Asimismo, podemos atender a universidades públicas y particulares y también a institutos de educación superior que en muchos casos también son privados, para poder generar mayor oferta académica con proyectos de equipamiento, tecnología e infraestructura. Podemos también dar esa atención. El Banco de Desarrollo, además, en el mismo contexto, lo que está atendiendo, vivienda de interés social, vivienda de interés público, en el plan Toda una Vida, se ha propuesto, y esto lo hemos hablado con el ministro Martínez, a recibir propuestas de otro tipo, como por ejemplo el de parques industriales, que son proyectos que generan un desarrollo económico en las localidades donde éstas se asientan. Tenemos ya un par de iniciativas público-privadas que hoy nos lo están planteando, y el Banco de Desarrollo está dispuesto realmente a hacer eso, pasar de la B de banco a la D de desarrollo, que es lo que nos ha pedido el señor presidente de la República. Ese tipo de atenciones, en verdad, seguramente las vamos a dar y estamos trabajando en ello. Ahora, con este objetivo que ustedes están persiguiendo de colocar más créditos, sobre todo en los gobiernos autónomos descentralizados, ¿en qué medida ustedes también esperan poder dar fuerza y reactivar de mejor manera la economía y el desarrollo en el país? Sí, bueno, entre una comparación 2018-2019 hay un 20% de incremento en los recursos disponibles del Banco de Desarrollo para que los GATS puedan hacer uso de eso. Ahora, en el año 2020, estamos justamente cerrando nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto tiene asimismo una estabilidad entre lo que ha sido el 2019 a lo que va a ser el 2020, y estar alrededor de los 750 millones de dólares para que los GATS puedan hacer uso de estos dineros. Yo decía, sería impresentable, imperdonable que los GATS no nos soliciten el dinero estando disponible hasta diciembre del año 2019. Entonces, el pedido del señor presidente ha sido desde el inicio de nuestra gestión dejar el escritorio y pasar al territorio, que es como lo hemos venido realmente desarrollando la gestión. Y en ese contexto, sí comenzar en las filas del banco también a refrescar un poco el paso hacia especialistas, para dejar un poco el asistencialismo y pasar a la asesoría, que es un rol fundamental de una banca de desarrollo, y así también poderles ayudar a que de una generación de idea
pueda hacerse un proyecto y este termine siendo obra pública. ¿Y en qué medida ha logrado alcanzarse ese propósito de pasar del plano de ser una banca de asistencialismo a una banca de acompañamiento y de consejería? Los resultados muy positivos. Le digo, personalmente yo he recorrido el país en este año, en 2019, creo que no menos de 4 veces recorriendo todo el país, le digo, y pudiendo sentarme con los gobiernos autónomos centralizados, contento porque es un momento de sacarse el saco, la corbata, remangarse la camisa y comenzar a revisar planos, comenzar a revisar detalles técnicos y ver qué proyectos son los que se puede impulsar de mejor manera para dar soluciones integrales. Le doy ejemplos en la mancomunidad del Oro, en donde está Pasaje, El Guabo y Machala, soluciones históricas que no se han dado. Nos hemos sentado en mancomunidad, hemos revisado los estudios, hoy están presentados y estaríamos financiando esto en los próximos días, dando solución hasta el horizonte de diseño del proyecto a cerca de 700.000 personas con servicios de agua potable. Por ejemplo, Manta tiene un problema complejo de aguas residuales. Claro. Nos hemos sentado con el señor alcalde, nos hemos sentado con su equipo, hemos revisado cuáles son las alternativas y de manera conjunta hemos orientado cuál es el plan emergente de atención para que tenga saneamiento la costa del Pacífico y los ríos que cruzan realmente la ciudad de Manta, y de esa manera poder también hacer atenciones. En ese contexto hemos venido trabajando en la Sierra Centro, por ejemplo, en proyectos de riego, sentándonos con el prefecto, insistiendo nosotros de que esos proyectos son importantes, que los pulamos, que hagamos las mejoras y puedan presentarse. Yo creo que el balance es muy positivo, hemos trabajado con las universidades, les hemos pedido también que nos reporten cuáles son sus mejores graduados en las áreas de especialidades que nos interesa al banco. Hemos logrado fichar varios de estos buenos elementos que tiene el país. Y para el 2020 pensamos realmente reforzar nuestras filas. En buena hora. Muchas gracias, gerente, por la información. Muchísimas gracias también, Fabricio. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Julio Jaramillo, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE, por ofrecernos información relacionada a la entrega de líneas de crédito para los gobiernos, sobre todo para los gobiernos autónomos descentralizados, para que puedan superar los problemas que se han generado, sobre todo en estos inconvenientes que se han registrado por las protestas en estos últimos días a nivel nacional. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más de Primera Impresión. Sigan con nosotros.